el capítulo 10 de Segunda de Reyes. Capítulo 10, versículo 1 al 11. Mueren los 70 hijos de Acab. Los 70 hijos de Acab estaban recibiendo educación especial en Samaria. Para la educación de los hijos del rey, habían reunido ancianos y maestros para formarlos y protegerlos. A ellos, que estaban en Samaria, Jehú le había escrito una carta. Le dijo: escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro Señor y ponedlo en el trono de su padre, y pelead por la casa de vuestro Señor. Esto significaba que pelearan si tenían la fuerza para hacer, sino que se rindieran. Los mayordomos oficiales que estaban en Samaria le tuvieron temor a Jehú y decidieron ser sus siervos. Ellos tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Así murieron miserablemente los hijos de Acab. Jehú dijo: sabed ahora que de la palabra de Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra, y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Humanamente podrán decir que los hijos han estudiado muy bien y que les ha dado buena educación, pero si se apartan de Dios y pecan, terminarán destruidos como ellos. Versículo 12 al 14. Mueren los hermanos, parientes, los 40 hermanos, parientes de Ocosías. La madre de Ocosías era hija de Acab, y Ocosías era yerno de la casa de Acab. Por eso los 40 hermanos, parientes de Ocosías, eran familiares cercanos a la casa de Acab. Ellos habían escuchado la noticia de la muerte de Joram, hijo de Acab, sus 70 hermanos y Jezabel, y en medio del camino, para ir a darle las condolencias, se encontraron con Jehú y fueron muertos. Dice anteriormente que se habían muerto 70 hermanos de Ocosías, pero también quedaban 20 hermanos o parientes más. Ocosías era el último hijo de Joram, y los hermanos que habían muerto en la guerra eran hijos nacidos de la esposa legítima de Joram. Por eso se habla de Ocosías como el último hijo. Los 40 hijos que se mencionan aquí deben haber sido hijos ilegítimos de Joram o parientes. Los 40 también fueron muertos por Jehú. De esta manera, la casa de Ocosías quedó exterminado. Así que Judá, que se había apartado de la palabra y formado alianza con el Israel corrompido, recibe el juicio de Dios. Se le muere el rey, los hermanos del rey, y es completamente arruinado. Por eso, nosotros no debemos permitir a Jezabel. No debemos confraternizarnos con la falsa verdad y caminar por la senda de la palabra de Dios. Versículo 15 al 17 dice: Jehú recibe a Jonadab. Jehú se encuentra con Jonadab, hijo de Recab. Jeremías capítulo 35, versículo 6. Los recabitas fueron un pueblo que llevaron una vida consagrada sin tomar vino, ni construyendo casa, ni sembrando viñedo, vivieron en tiendas. Como ellos vivieron aborreciendo el pecado, centrados en la fe, se unieron con Jehú y colaboraron en las obras del reino de Dios. Al que se unen con los malvados, terminan destruyendo. Y para los que se juntan para colaborar para la batalla de la fe, recibirán bendición. Jehú
Cuando llegó a Samaria, mató a todos los que habían quedado de acá en Samaria, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Versículo 18 al 25. Jehú mata a los sacerdotes de Baal. Jehú tramó para matar a todos los que adoraban a Baal, como sabía que si hiciera venir a los sacerdotes de Baal sin ningún motivo, ellos no iban a venir. Por eso, Jehú tramó una idea para que ellos vinieran, y era que él iba a adorar a Baal. Dijo, porque tengo un gran sacrificio para Baal y que no faltará ninguno. Por eso Jehú reunió a todo el pueblo y declaró públicamente que iba a servir a Baal. Esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal. Además entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal, mirad y ved que no haya aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal. Esto fue para dejar a salvo a los que eran siervos de Jehová. En ese momento, los sacerdotes de Baal habrán pensado que habían obtenido éxito. Si hubieran quedado algunos de los siervos de Jehová allí con el fin de tener éxito, iban a morir. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes, entrad y matadlo, que no escape ninguno, y los mataron a espada. Jehú hizo bien en matar a los profetas de Baal, pero la manera no fue buena. Jehú hubiera podido matar a todos los profetas de Baal sin haber usado artimaña y astucia, sino métodos sinceros. Los propósitos y los métodos de las personas que sirven a Dios tienen que ser sinceras. Versículo 26 al 29. Exterminaron la estatua de Baal y su templo. Quebraron la estatua de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Así exterminó Jehú a Baal de Israel, pero dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan, para que el pueblo siguiera adorando al becerro de oro como Dios, para que no se fueran a Jerusalén, porque temían que si iba a adorar a Jerusalén, podrían volverse al rey de Judá. Jehú había hecho bien la mitad, pero la mitad no lo hizo bien. Jehú había hecho lo que le beneficiaba, pero no hizo lo que le perjudicaba. Una verdadera vida de fe va obedeciendo la palabra de Dios tal cual es, aunque saliera perdiendo humanamente. Versículo 30 al 31. Jehová le dijo a Jehú que sus hijos se sentarían sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Dios felicitó a Jehú por lo que había hecho y le dijo que sus hijos llegarían hasta la cuarta generación en el trono. Después de él reinaron por 100 años a Israel sus hijos Joacás, Joás, Jeroboam II y Zacarías. Como Jehú había obedecido el mandato de Dios exterminando a toda la casa de Acab y a los ídolos de Baal, había agradado el corazón de Dios. Jehú hizo algunas cosas mal. Primero, cuando se dirigió a la palabra de Dios, lo hizo a su manera. Estaba bien que se dirigiera a la palabra de Dios, pero lo hizo usando sus mañas y métodos. Segundo,
Lo hizo tratando de engrandecer su autoridad. Tercero, lo hizo demasiado cruel. Había actuado muy cruelmente cuando mató a Ocosías y a sus 40 hermanos de una vez. Cuarto mal que hizo fue que actuó sin preguntarle a Dios. Quinto, no exterminó el becerro de oro, sino que siguió adorándolo. Sexto, el pecado de haber adorado a Dios con todo, el pecado de no haber adorado a Dios con todo el corazón. Él obedeció en parte la palabra de Dios, pero no lo hizo plenamente, sino cedió una parte. Versículo 32 al 36. Invasión de Hazael y la muerte de Jehú. Por todos estos variados pecados, Dios, enviando al enemigo, destruyó a Israel. Entró invadiendo el rey sirio Hazael a conquistar la tierra de Galaad, desde el Jordán hacia el oriente. Y durmió Jehú con sus padres, y lo sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joacaz su hijo. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de 28 años. Capítulo 11. Capítulo 11, versículo 1 al 3. Atalía usurpa el trono. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo estaba muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Atalía era esposa de Joram, nuera del rey Josafat. Atalía era hija de Acab y Jezabel. Cuando Atalía usurpa el trono, mata a toda la descendencia real, a todos sus nietos. Había hecho algo muy cruel. Como Atalía creció con la maldad, el ejemplo de su madre Jezabel, pudo hacer tal cruel acto. Ella, como estaba enceguecida de poder, no tuvo ojos para ver a nadie. Según la palabra de Dios, un hijo de David debía estar en el trono. Atalía no pensó ni en la palabra de Dios ni en el reino de Dios. Ella, como quería poder y honor, cometió terrible pecado. Si uno vive lleno de egoísmo, dará comienzo a muchos pecados. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años. Si hubiera matado hasta Joás, el linaje real de David se hubiera cortado completamente. Pero Dios, para cumplir con su palabra, usó a la hermana del rey para rescatar a Joás. Josaba era hija del rey Joram, hermana de Ocosías y esposa del profeta Joiada. Por eso pudo criar al príncipe en la casa de Jehová. Joás estuvo escondido en el templo por 6 años. Si Atalía se daba cuenta que estaba escondido allí, lo hubiera matado inmediatamente. No fue fácil criar a Joás en estas circunstancias. Había soportado bien con fe. Esto fue lo mismo que la madre de Moisés, que lo había criado a escondida por 3 meses. Versículo 4 al 12. Joiada pone a Joás como rey. Mas al 7º año envió Joiada y tomó jefes
de centenas, capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró el hijo del rey, para ordenarlo rey. Se hablaron en secreto, y llamaron al niño príncipe de 7 años. Una tercera parte de los que estaban de servicio el día de reposo vigilaba el palacio real, otra parte, la puerta de sur, y la otra tercera parte, la puerta detrás del cuartel. Hacían la guardia del templo por turno. Joiada dividió en 3 partes la guardia para cuidar el palacio, la puerta del sur, y la otra tercera parte, la puerta detrás del cuartel. Lo hizo así para detener al ejército de Atalía. Los 2 grupos que estaban libres protegían al rey en el templo del Señor. Joiada procedió sabiamente para todo el cuidado. Joiada repartió entre los capitanes las lanzas y los escudos del rey David, que estaban guardados en el templo del Señor. Esto simbolizaba que se continuaría el linaje real de David. Bajo la guía de Joiada, Joás fue coronado rey en el templo de Jehová. Joiada sacó al hijo del rey, le puso la corona y le entregó una copia del pacto. Luego lo ungieron, y todos aplaudieron gritando: ¡Viva el rey! Versículo 13 al 16. Muere Atalía. Cuando Atalía oyó la gritería de los guardias y de la tropa, fue al templo del Señor, donde estaba la gente sola, y muere. Dios había hecho caer a Atalía en una trampa. Como había venido sola, no hubo nadie que la pudiera escuchar cuando estaba gritando. Todo aquel que, violando la palabra de Dios, tiene éxito, será destruido cayendo en trampas. Esto es justicia de Dios. Versículo 17 al 21. Proponen un pacto entre Joás y el pueblo. Luego Joiada hizo un pacto entre el Señor, el rey y la gente, para que fueran el pueblo del Señor. También hizo un pacto entre el rey y el pueblo. Delante de Dios todos son iguales, sean reyes o pueblos. Todos delante de Dios son siervos de Dios, hijos de Dios, sean reyes o pueblo. Lo más importante es hacer un pacto entre Dios, el pueblo y el rey. Para los fieles es muy importante recibir a Dios como rey y ser gobernado bajo su soberanía. Segundo, hizo un pacto entre el rey y el pueblo. Esto es pacto entre hombres. Hicieron un pacto de que el pueblo iba a recibir a Joás como rey y Joás gobernar sobre el pueblo. Estos 2 pactos son promesas éticas entre Dios y el hombre y entre los hombres. Los 10 mandamientos son la plataforma principal de la ley del Antiguo Testamento. 1 al 4 mandamiento se trata de la conducta para con Dios. 5 al 10 se trata de la conducta para con las personas. Los fieles deben hacer el bien tanto para con Dios y con las personas. Entonces, toda la gente fue al templo de Baal y lo derribó. Destruyeron los altares y los ídolos, y enfrente de los altares degollaron a Matán, sacerdote de Baal. Dios se alegra de que se elimine el pecado y se aparte del mal.
Trajeron a Joás al templo y lo hicieron sentar en el trono. El pueblo estaba alegre, pues habían matado a Atalía a filo de espada en el palacio. Joás, coronado rey, y tenía 7 años cuando ascendió al trono. Además, tenían a un rey del linaje real de David, como Dios había dicho. Joás tenía 7 años cuando subió al trono. Aunque era un niño, el pueblo había decidido servirlo bien y recibir bien su gobierno. El rey gobernó bien bajo el cuidado de la guía del sacerdote Joiada. El reino que recibe la guía y el gobierno de Dios será una nación bendecida que alegra a Dios. Capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1 al 3. Joás recibe enseñanzas del sacerdote Joiada. En el 7º año del reinado de Jehú, Joás comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 40 años. Si observamos el gobierno de Joás, cuando estaba siguiendo bien la guía del sacerdote Joiada, estuvo gobernando correctamente. Pero después de la muerte de Joiada, dejando las buenas enseñanzas del sacerdote, cae en pecados. Por paga de ese pecado, todo el reino es destruido. Fue de gran bendición haber estado bajo la tutela de un gran sacerdote. Por eso, mientras seguía recibiendo las indicaciones del sacerdote, el rey Joás procedió correctamente ante Dios, y así le fue bien todo. Hay un mandamiento que dice que tendrás largos tiempos de vida si honra a sus padres. Esto significa que si atiende bien a los consejos e indicaciones de los padres, no fracasará, sino que le saldrá bien. Los altares son lugares utilizados para ofrecer holocaustos para Dios en los montes. Hasta antes de la construcción del templo de Salomón, habían tenido la tienda de reunión en Silo, y también en distintos lugares de las montañas habían levantado altares para entregar holocaustos a Dios. Pero desde el momento que fue construido el templo de Salomón en Jerusalén, debían entregar holocaustos en el templo, y se habían prohibido hacerlo en los altares de los lugares altos, porque era fácil confundirse con la idolatría y tenderían a caer en la adoración a ídolos. Sin embargo, como Jerusalén estaba lejos y era costoso y llevaba mucho tiempo, tuvieron la costumbre de ir a los lugares altos para entregar los holocaustos. Esto fue porque el pueblo quiso adorar a Dios cómodamente y sin sacrificios. Hizo mal Joás de seguir consintiendo esto y de no haber eliminado los altares paganos. Versículo 4 al 8. Se atrasa la restauración del templo. Joás tuvo ganas de restaurar el templo. El templo era el lugar es el lugar donde está la presencia de Dios y donde se encuentra con Dios. También lugar donde se recibe la gracia y el poder de Dios. Por eso, al ver que el templo de Dios estaba deteriorado, no pudo dejarlo dañado, porque los reyes anteriores habían dejado abandonado el templo de Dios por estar adorando a Baal. Pero Joás, al ver el templo dañado, sintió gran ganas de repararlo. Los sacerdotes reunieron toda la plata que el pueblo ofrecían para la reparación del templo. Le estaba diciendo que no solo recaudara de la gente de Jerusalén, sino de todas partes,
donde los sacerdotes vivían. Como Joás había vivido en el templo desde 1 año hasta los 7, había mandado la orden de reparar el templo deteriorado. Había mandado a reparar el templo, pero aunque habían pasado 23 años, los sacerdotes no lo habían hecho. Por eso le quitó el cargo de reparar a los sacerdotes y no recibir más plata del pueblo. Si uno no se hace responsable del cargo, Dios se lo quitará. Versículo 9 al 13. Por orden de Joiada se repara el templo. El sacerdote Joiada tomó un cofre y después de hacer una ranura en la tapa, lo puso junto al altar. Los sacerdotes que vigilaban la entrada comenzaron a poner en el cofre todo el dinero que la gente traía al templo del Señor. Cuando veían que el cofre ya estaba lleno, subía el secretario real con el sumo sacerdote para vaciarlo y contar el dinero que había en el templo del Señor. Una vez determinada la cantidad, entregaban el dinero a los que supervisaban la restauración del templo. Estos les pagaban a los que trabajaban allí en el templo: carpinteros, maestros de obra, albañiles y canteros. También compraban maderas y piedras de cantería y cubrían todos los gastos necesarios para restaurar el templo del Señor. Mientras estaba restaurando el templo, no utilizaron el dinero para hacer los instrumentos e utensilios del templo, porque solo se concentraron para la reparación del templo. Cuando nosotros tengamos que hacer la obra de Dios, debemos ir haciendo con todo el corazón una cosa por vez, porque si no fuera así, todo se complicaría y nada saldría bien. A los que estaban encargados de pagar a los trabajadores no se les pedían cuentas, pues procedían con toda honradez, porque habían confiado en ellos. Como ellos habían actuado con fe delante de Dios, la obra fue avanzando exitosamente. El dinero de los sacrificios expiatorios y por la culpa no era para el templo del Señor, pues pertenecía a los sacerdotes. Esto fue para el sustento del sacerdote. Aunque el templo se esté reparándose, pero si los siervos de Dios pasan hambre, no se podría hacer bien la obra de servir a Dios. Versículo 17 al 18. Invasión del rey sirio. Cuando el rey sirio atacó, el rey Joás no tuvo fuerzas para repelerlo. Por eso, Joás, rey de Judá, recogió todos los objetos que habían consagrado, más todo el oro que pudo encontrar entre los tesoros del templo del Señor y en el palacio real. Todo esto se lo envió a Hazael, rey de Siria, el cual se retiró de Israel. Pareciese que estuvo bien en haberse rendido sin pelear, pero en realidad no estuvo correcto. Debía haber orado y pedir el poder de Dios para rechazar al enemigo, pero que el rey haya hecho paz humillante no estuvo bien. Esto después se transformó en la fuente del desastre, porque como el enemigo supo que había tesoro en Jerusalén, aunque se habían retirado por momento, volvieron a invadir e hurtar todo. Nosotros debemos pelear contra el diablo desde el principio. Aunque podamos obtener paz momentáneamente por haber cedido, siempre recibiremos más gran destrucción después. Versículo 19 al 21, muere el rey Joás. El rey Joás ejerció bien el gobierno mientras estuvo vivo Joiada, pero después de la muerte de Joiada, abandonó a Dios y adoró los altares
e imágenes de acera. Por eso, recibe la ira de Dios y muere a manos de sus propios ministros. Concluimos con la clase número 16 de Reyes. Muchas gracias.